Cuando uno lee la palabra de Dios, hay algo que nos fascina y a la misma vez es alentador ver cómo Dios, el único soberano, el que prepara todas las cosas y el que ejecuta todas las cosas, guía, dirige y va haciendo en cada una de nuestras vidas lo que ya Él tenía predeterminado y tenía predestinado que sucediera en nuestra vida. Y Dios lo ejecuta en el tiempo, en las circunstancias y en las condiciones que ya Él ha establecido que sucedan y las ha planeado desde la eternidad. Lo importante de este libro que vamos a estudiar es el tema que nos presenta el autor, que es la soberanía y la providencia de Dios en la vida cotidiana de su pueblo. Así que el libro de Ruth nos habla, nos muestra cómo Dios toma o usa el sufrimiento, el hambre, emigrar y la muerte para mostrarnos y enseñarnos sobre nuestras elecciones en los momentos difíciles, para enseñarnos también sobre nuestra santificación, para enseñarnos que en medio de las aflicciones tenemos una nueva familia. Y en medio de las aflicciones, lo último que nos enseña este libro es que debemos ser honestos con la realidad que estamos viviendo. Así que nos enseña primero sobre nuestras decisiones en medio de las crisis. Nos enseña también que esas crisis son para santificar nuestra vida. Nos enseña en medio de nuestras crisis que hay una nueva familia y también nos enseña a nosotros a ser honestos delante y enfrentarnos a las crisis de tal manera. Cuando comenzamos este capítulo 1, se pueden dar cuenta que el autor ubica esta familia típica, escoge Dios, así en sus planes y en sus designios eternos, escoger a esta familia específica de la ciudad de Belén, de la tribu de Judá. ¿Pudieron haber otras familias? Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, Dios específicamente escogió la familia de Noemí y Elimelech para darnos esta tremenda enseñanza. Y el autor nos relata o ubica la historia de esta familia en el tiempo de los jueces. Por eso comienza diciendo el tiempo en que los caudillos gobernaban el país. Y este tiempo, el tiempo de los jueces, es el tiempo o el periodo de la historia de Israel más oscura que existe en la vida de Israel. Es un tiempo de desobediencia, es un pueblo que estaba alejado totalmente de Dios y comienza con la muerte de Josué y termina con el entronamiento de Saúl como primer rey de Israel. Así que fueron casi 400 años que al terminar el libro de los jueces, en el capítulo 21, dice que cada cual hacía lo que mejor quería hacer. Y este es el contexto de esta historia donde vive esta familia. En una ciudad, en un contexto histórico real, donde el pueblo de Israel no tomaba en cuenta a Dios para ninguna de sus decisiones. Cada cual, según en su entendimiento y creía, tomaba sus propias decisiones. Dice Jueces 21-25, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. O sea, Israel entonces había olvidado que ellos tenían que ser sal en medio de todas estas naciones que los rodeaban a ellos, incluyendo la tierra de Moab. Vemos que también Israel había olvidado ser un testigo para las otras naciones del poder transformador y sobrenatural de Dios en la vida de Israel. Y esta familia se crea una crisis. Comienza a haber un hambre en el tiempo de los jueces donde esta familia es ubicada. Y vemos cómo esta familia, frente a esta situación, en vez de actuar en contra de la cultura, cómo esta familia pudo guiarse por la corriente de su tiempo, de que no se guiaban, no buscaban la dirección de Dios para tomar decisiones tan importantes como abandonar a Jerusalén para mudarse a la tierra de Moab. Para que tengan una ubicación geográfica, más o menos, Jerusalén está donde estamos nosotros y Moab estaría más o menos por Boca Ratón, a unos 45
o 50 minutos, más o menos unas 50 millas. Así que vemos que esta familia decide mudarse a 45 o 50 minutos de la ciudad de Jerusalén. Pareciera que no hay nada trágico en tomar esta decisión. Pareciera que no hay nada contradictorio mudarse de aquí, de Miami Gardens, a Boca Ratón. No pareciera a primera vista que hubiera ningún problema. Muchos de nosotros lo hacemos constantemente, ¿verdad? Buscando resolver nuestros problemas financieros. Algunos dicen que allá en West Palm Beach es más barato la vida que aquí en el sur de la Florida y posiblemente sea más costoso vivir aquí que en algunas áreas de aquí del estado de la Florida o aún hacia otros estados. Y eso fue lo que pensó Abimelech. Eso fue lo que pensó Abimelech. Él no pensó en la situación espiritual de su pueblo y la situación espiritual de su propia familia, y él solamente pensó en la parte financiera. Él buscó mover su familia hacia un lugar donde encontraran alimento, donde encontraran trabajo, donde encontraran buenos salarios, donde encontraran realmente una nueva perspectiva donde ellos pudieran desarrollarse vocacionalmente. Amén. ¿Cuánto nos hacemos así? Nos mudamos de un estado hacia otro estado, de una ciudad hacia otra ciudad, solamente por un asunto financiero. Pero aquí hay un asunto más que financiero, porque Jerusalén es el lugar donde se adora a Dios. Jerusalén es el lugar donde habita el pueblo de Dios. Moab, no está Dios en Moab. Los israelitas estaba prohibido que ellos vivieran con los moabitas. Los moabitas habían salido de la relación que tuvo Lot con su hija en Génesis capítulo 19, de un insecto. Y ahí nació Moab. Y Dios le prohibió al pueblo de Israel habitar en la tierra de Moab y mucho menos casarse con las moabitas. Pero Abimelech, Noemí, prefirieron olvidar, no tomar en cuenta su relación con Dios y mudarse a Moab, tierra que estaba prohibido que habitaran los israelitas. Quiere decir que cuando llegaron a Moab, ellos tenían que comenzar a involucrarse en la cultura. Tenían que adorar al dios Quemos, que era el dios de los moabitas. Tenían que entonces adaptarse a toda la estructura social, religiosa conectada con la vida de los moabitas. Y ellos, a pesar de su condición, decidieron ir hacia Moab. Como les dije, ellos prefirieron no lidiar con las cosas espirituales y prefirieron buscar solucionar algo espiritual con algo financiero. Tal vez usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver un hambre? Hambre pueden haber. Bueno, en la tierra bíblica, en el tiempo bíblico y en la revelación, cuando había un hambre, el pueblo de Israel asociaba que el hambre no había ocurrido por pura casualidad. El hambre era producto de la presencia de Dios que estaba provocando de una forma u otra llevar al pueblo de Israel a la obediencia. Y ellos entendían que ese hambre no era porque había falta de ganado, había falta de cultivo porque no había llovido. La mano de Dios se había cortado. Porque ellos estaban viviendo como ellos querían vivir. Por tanto, ellos entendían y sabían que esa hambre, detrás de ella estaba el Dios todo soberano. A primera vista, buscar la prosperidad financiera en Moab no era nada trágico, pero al movernos en el relato, sí era una mala decisión que había tomado Abimelech y Noemí. Así que Abimelech tomó la decisión de irse hacia la tierra de Moab. Dice, el hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Guilión. Todos ellos eran o son efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Así que este hombre toma la decisión por toda la familia. Y él decide alejar a su familia de la adoración a Dios.
podemos decir, permitió o decidió alejar a su familia de la iglesia para irse a una ciudad donde no hay iglesia, donde adoran a otros dioses y no hay ningún momento donde la familia pueda tener una relación o comunión con otros cristianos o con otras personas que comparten su misma fe. Es algo irónico, no sé si ustedes saben que Elimelech significa que mi Dios es mi rey. Es algo que pone el autor, algo irónico, mostrando que si Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey, él no actuó conforme a la identidad que Dios le había dado. Para nosotros los nombres no significan nada, pero en el tiempo bíblico el nombre de una persona determinaba lo que realmente iba a ser la persona. Así que él debió haber tenido presente en su vida a Dios como su rey. Sin embargo, al momento que él toma la decisión, está decidiendo él que él es el rey, que él es el soberano, que él lo que está haciendo está correcto. Y por tanto decide mudar su familia de la ciudad de Dios, lugar de adoración, a un lugar totalmente opuesto a Dios. Así que él hizo todo este movimiento, toda esta mudada, porque realmente no quería que su familia muriera de hambre. Pero mira cómo comienza la historia. Pero murió Elimelech. O sea, él se va de Jerusalén para no morir de hambre, pero cuando llega a Moab, no dice el tiempo que estuvo en Moab, en que murió él, estuvieron 10 años, pero no sabemos, tal vez en el segundo, el tercer año, quién sabe en qué tiempo murió. Pero él salió huyendo de Jerusalén porque había un gran hambre y fue hacia una tierra que no había hambre. Había prosperidad, había trabajo, había comodidades. Sin embargo, él huyó para no morir y murió donde supuestamente él iba a sobrevivir. Y dice, y su esposa Noemí, ella se quedó sola con sus 2 hijos. Pero la historia no termina allí. También mueren sus 2 hijos. Por la causa que él se muda para Moab, es para que no muriera él ni muriera sus 2 hijos. Pero sus 2 hijos también mueren y muere Elimelech. La moraleja que nos enseña esta trágica situación en la vida de Elimelech, de Noemí, es que toda nuestra vida está en las manos de Dios. No son las circunstancias del hambre la que va a determinar exterminar una familia o no exterminar la familia. Quiere decir entonces que nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. Ellos, o en este caso Elimelech, pensó soberanamente de que él iba a salvar a su familia del hambre. Que él, a través de su capacidad como líder, como padre de la familia, podía hacer que su familia sobreviviera. Sin embargo, el plan de Dios era que Elimelech y sus 2 hijos murieran. Muchas veces nosotros no entendemos la soberanía de Dios. Y si Dios es soberano, indica que Él controla todo, pero Él lo sabe todo. Y el pueblo de Israel, hasta el tiempo de los jueces, habían experimentado en diferentes formas y maneras el poder sobrenatural de Dios, la providencia de Dios, y Elimelech tenía que saber que el pueblo de Dios siempre había sido sostenido por el Dios de Israel. Que en ningún momento de su historia era el poder de Israel, era la sabiduría de Israel, sino el Dios de la toda providencia. Él sabía que Dios podía proveer y lo demuestra al final del capítulo 1 el autor. Nosotros a veces, presionados por las situaciones financieras, tomamos decisiones supuestamente para buscar mejoras financieras, pero nos olvidamos de la parte más importante que es nuestra relación con Dios. Por ejemplo, él no pensó que Moab era una tierra prohibida para que su familia
viviera allí. A él no le importó. Segundo, él sabía por la ley que sus 2 hijos no se podían casar con ninguna mujer que no fuera una judía. Si se va a la tierra de Moab, ¿a quién iba a encontrar? A moabitas. Así que vemos que a Amilet y Noemí no les interesaba que sus propios hijos se casaran con las moabitas, una nación que estaba totalmente desechada por Dios. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Nuestros hijos vienen con sus engaños y con sus cosas raras y nos presentan a una muchacha que no es cristiana, pero dice que va a ser cristiana. Y nosotros como padres aceptamos que se casen con mujeres o con hombres no creyentes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el ambiente en que rodeamos a nuestros hijos no son con jóvenes y con jovencitos cristianos. ¿Con quién se iban a casar sus 2 hijos? Si las únicas familias que creían en Yahvé era Amilet, Noemí y sus 2 hijos. No tenía otra opción. Por tanto, nos enseña a nosotros como padres que es importante en el lugar donde yo estoy desarrollando y criando a mi hijo. Él debe de crecer con amistades, con relaciones que comparten nuestra fe. Pero muchos de nuestros amigos y amigas de nuestros hijos no son cristianos. ¿Es correcto o no es correcto? Y sin embargo, se quedan en sus casas, se quedan en nuestras casas, salen con sus padres, van de vacaciones incluso con sus padres y no son creyentes. No comparten nuestra fe. ¿Con quién se va a casar ese niño y esa niña? Con un no creyente. Porque eso es el contexto donde el papá y la mamá han permitido que él crezca. Es lo mismo que está haciendo Elimelech. Si se lleva a su familia hacia la tierra de Moab, que no creen, que no adoran al Dios verdadero, ¿qué iban a encontrar? ¿Cuáles iban a ser sus amigas? Moabitas. Por tanto, el pueblo de Israel tenía que también velar por la crianza de sus hijos, lo cual nos damos cuenta que esta familia o los líderes de esta familia no tuvieron en cuenta la crianza de los hijos. Dice, después de haber vivido allí en Moab 10 años, murieron también sus 2 hijos. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Eso sí es una situación muy crítica para la vida de Noemí. Se llevó a Noemí, a sus 2 hijos, para que no murieran de hambre allá en Belén. Y ahora Noemí está sola en Moab. No tiene una mujer cristiana con quien relacionarse. No tiene con quien orar al Dios de Israel. No tiene una comunidad donde pueda ir a pedir ayuda. Está sola, está arruinada, está en bancarrota, está en la calle. ¿Cambió la situación de mudarse de Hialeah a West Palm Beach? No cambió. No cambió la situación. Prácticamente su familia estaba llegando a ser exterminada totalmente, que desapareciera. Este es el cuadro que nos presenta el autor sobre esta familia, una familia devastada, desolación, desesperación. Y eso es típico, era una familia típica que estaba siendo un ejemplo en medio de esta cultura. Y vemos que Noemí decide regresar a casa después de estos años. Dice el versículo 6, Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle el alimento. Pasaron 10 años, pero Dios, ¿qué hizo? Proveyó el alimento. No fue a Elimelech, no fue Noemí, no fue sus sabias decisiones ni su inteligencia la que trajo provisión. Es cierto que cuando llegaron a Moab tenían comida en la mesa, tenían trabajo, tenían prosperidad, pero no tenían a Dios. No estaba Dios en medio de ellos. Dios no era algo importante. Y eso pasa en la iglesia. Muchas veces para nosotros es más importante nuestras decisiones financieras que nuestra vida espiritual. Nosotros no conectamos nunca, casi nunca, para no decir nunca, nada de lo que nos pasa en nuestra relación con Dios.
No tengo trabajo porque la economía está mala en Estados Unidos. Tengo problemas con mi pareja porque tal vez ella o él es egoísta o es orgulloso. Tengo problemas con mis hijos porque tal vez están en la típica edad de la rebeldía. No tengo realmente para pagar la renta porque no tengo suficiente entrada. Necesito buscarme un nuevo trabajo, un part-time, 3 part-time, 4 part-time, trabajar 24 horas. Pero nada se nos ocurre a nosotros relacionar todas estas crisis con nuestra relación con Dios. ¿Es correcto o no es correcto? Cuando usted decide mudarse de un lugar a otro, usted no piensa, me voy a mudar porque voy a compartir el evangelio, porque voy allí a hacer la misión de Dios. No, mentira. Usted se muda porque le gusta el barrio, porque es tranquilo el barrio, porque va a pagar menos o está más cerca de su trabajo. ¿Es right o es not right? Es así. Pero Dios es el Dios de la providencia en Hialeah y en West Palm Beach. Es el Dios de la providencia en Jerusalén y en Moab. Porque es el Dios soberano. Y ser soberano significa que Dios está por encima de toda su creación. Y ser soberano significa que realmente Dios está conduciendo mi vida. Aún donde usted se parquea, piénselo, en un supermercado, está dentro de la soberanía de Dios. Cuando usted va a la casa de su primo, a la casa de su hermano, su papá, está dentro de la soberanía de Dios. Porque todo está predestinado por Dios. Dios está en todas partes. Porque Él es un Dios soberano. Y dice que Dios vino y acudió después de 10 años a proveerle el alimento al pueblo de Israel. A veces las crisis financieras nos hacen olvidarnos de conectarnos primero con nuestra vida espiritual. Noemí se enteró entonces que el Señor estaba bendiciendo su tierra, donde ella nunca debió haberse ido y haber permanecido allí adorando a Dios. Ruth es el personaje humano principal de la historia. Es muy activa, toma decisiones desafiantes, muestra realmente que es una mujer de una super fe. Pero detrás de la vida de Noemí hay otro héroe y es Jesús. Es Jesús el que se está moviendo detrás de la vida de esta familia. Hay que aclarar, Dios no mandó a matar a Amalek. Dios no mandó a matar a sus 2 hijos. Es consecuencia de la mala decisión que tomó Elimelech. No nos dice de qué murió. Un infarto, no sé, un rayo le cayó encima. No sabemos de qué murieron, si era alguna enfermedad. Pero sí sabemos, dentro de la historia, que Dios está enseñándoles a su pueblo, en el tiempo de los jueces, en que cada cual hace lo que le da la gana, según lo que ellos entienden que deben hacer y toman decisiones conforme a la parte financiera y desconectan su vida de su relación con Dios. Y le quiere enseñar que Él actúa de 2 formas. O tiene 2 manos, las manos de Dios, para usar una metáfora. Primero, ellos sabían que había una mano invisible de Dios a través de los milagros. Abrió el mar muerto. El profeta mandó a pedir fuego del cielo y cayó ese fuego y consumió la leña, el holocausto. Dice que hasta lamió la tierra donde estaba el holocausto. Vemos cómo Dios dio el maná de una forma milagrosa. Jesús resucitó a Lázaro, sanó a los leprosos, dio vista a los ciegos. Es la forma que Dios usa su mano haciendo milagros. Pero si usted nota la Biblia, por lo general, Dios no actúa solamente a través de los milagros. Dios actúa a través de su mano providencial en la vida cotidiana del pueblo de Dios. Y nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que ver la providencia de Dios en nuestra vida cotidiana, aun cuando no tengamos nada en la mesa. Aun cuando realmente el pueblo de Dios se está alejando de Dios, nosotros tenemos que ver
la mano providencial de Dios en la vida cotidiana suya y mía. Vivimos desconectados de esta providencia de Dios. Y la providencia de Dios nos hace a nosotros reconocer que Dios está trabajando todo el tiempo en la vida de su pueblo. Dios está trabajando en cada detalle pequeñitos de nuestras vidas. Dios es un Dios que nunca se cansa de trabajar en nuestras vidas. Él lo gobierna todo. Pero también tenemos que entender, y a ellos se les había olvidado, y a veces a nosotros se nos olvida, por eso pensamos más en las decisiones, movernos en las decisiones financieras, que en la parte espiritual, porque no solamente entendemos que Dios es soberano, pero se nos olvida que Dios es bueno. Y Dios es bueno y Dios es soberano, y Dios no puede dejar de ser bueno y dejar de ser soberano. Dios es soberano y es bueno. Si usted no entiende que Dios es soberano, usted va a entender que nunca Dios controla nada y usted lo controla todo. Pero si usted no entiende que Dios es bueno, pero que es soberano, que lo controla todo, entonces usted va a ser como Noemí. Va a culpar a Dios de todas sus aflicciones y nunca va a pensar en que la causa de mis aflicciones puedo ser yo mismo. Por tanto, Dios es soberano, pero Dios es bueno. Amén. Y ellos tenían que entender que Dios tenía el control de la situación de Jerusalén. Y si Dios es bueno, nunca los iba a dejar morir de hambre. Ellos no entendieron. Y es importante en medio de las crisis entender en su soberanía quién es Dios. Ellos se olvidaron que Dios mismo se había descrito a él como el Dios lleno de amor y de compasión. Éxodo 34:6 dice, pasando delante de él cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, clamó o proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. No quiere decir literalmente que Dios perdona 1000 generaciones nada más, sino que su perdón y su amor es infinito, va de generación en generación, su fidelidad va de generación en generación, su providencia va de generación en generación. Olvidamos el carácter de nuestro Dios. Nos guiamos más por la circunstancia que por lo que realmente debemos de estar seguros quién es nuestro Dios. Dios es soberano y Dios es bueno. Y si Dios es bueno, todas las cosas Él las va a resolver y Él las lleva para bien de aquellos que Él ama. Dios lleva todas las cosas hacia el bien de aquellos que Él ama. Vamos a ir a la historia de Génesis, muy típica para este pasaje, en el 50-20, cuando sus hermanos, los hermanos de José, lo venden, va el hermano de Potifar, después va preso por 2 años, viene un hambre por 7 años en Egipto, lo ponen en la cabeza de todo el imperio después del faraón, y sus hermanos se dan cuenta que es él y él los trae hasta allá, hasta Egipto. Y fíjense que dice la palabra, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice José a sus hermanos, pero Dios, el Dios soberano, el Dios de la providencia, el Dios que es bueno, aunque yo sufrí, dice José, aunque ustedes realmente le mintieron a mi padre y mi padre sufrió por causa de la mentira de ustedes, a pesar de toda la maldad que rodeó la vida de José, fíjense que dice José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ese Dios soberano también nos habla Pablo en Romanos 8:28.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quiere decir que todos los decretos de Dios que Dios ha establecido, y de eso entra y incluye nuestro sufrimiento, incluye la muerte, incluye el hambre, incluye el desempleo, todo eso Dios lo usa para el bien de aquellos que Él ama. Y como consecuencia de su revelación a nuestras vidas, también nos lo amamos a Él. Quiere decir que Dios no desperdicia ninguna oportunidad en nuestras vidas. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún sufrimiento, ninguna muerte. Dios todo lo usa para un propósito en la vida de su pueblo, en la vida de aquellos que Él ha predestinado para salvación. Dios siempre había estado con ellos y Dios siempre había prometido estar en medio de su pueblo. Vemos que la historia continúa. Y vemos que Noemí ora por sus dos nueras. Y uno se pregunta, en medio de toda esta crisis que está viviendo Noemí, de todo el error humano que cometió su esposo, que ella misma decidió ir también con él hacia una tierra que ella misma sabía que no podía ir. Yo me imagino que en la mente de Noemí pensó lo mismo que pensamos usted y yo. ¿Por qué Dios no detuvo a Elimelech? ¿Por qué Dios no vino y convenció a Elimelech o le recordó la ley y le dijo a Elimelech, ¿qué estás haciendo, Elimelech? Tú sabes que está prohibido vivir en tierra de Moab. Tú sabes que yo te he prohibido que cases a mis hijos con las hijas de aquellos que no me aman. ¿Por qué Dios no intervino? En medio de la muerte o el sufrimiento que estoy viviendo, ¿por qué Dios no lo preveyó antes? Porque Dios es soberano. Y Dios todas las cosas las va a llevar para el bien. Aunque tú no la entiendas, ni aunque yo tampoco la entienda. Si Dios es soberano, Él sabía que Elimelech se había confundido. Sabía que iba a morir a Elimelech y morir sus dos hijos. Y ella se iba a quedar totalmente viuda y desamparada en una tierra extraña. Dios lo sabía todo porque Él es soberano. Pero Él controla la historia porque es soberano. Y como es bueno y no puede dejar de ser bueno, Él tenía que convertir todo este desastre de esta familia en algo que santificara a la familia. Y yo le llamo prácticamente que Dios, aún nuestras miserias, nuestras malas decisiones, Dios las santifica para santificar nuestras vidas. Porque no hay otra manera en que pueda obrar todo para bien si Dios no interviene y santifica nuestras malas decisiones. O yo diría, si Dios no canaliza nuestras malas decisiones por el camino correcto de Dios. Ella oró. Y si Dios es soberano, ¿por qué orar? También preguntaríamos. Si Dios sabe todo lo que va a suceder, ¿por qué Noemí oró por sus dos nueras? Si Él es soberano. Porque la oración dentro del pueblo de Israel no es tanto para cambiar la voluntad de Dios, no es para torcerle el brazo a Dios, no es para manipular a Dios, sino es para conocer más de la soberanía y la providencia de Dios. Por eso ella en sus dos oraciones que hace, le dice que puedan hallar, que pueda Dios proveerles un nuevo lugar donde ustedes puedan vivir. Que puedan ustedes encontrar el mismo amor, la misma lealtad. Ese Dios de la providencia también las pueda ayudar a ustedes allá en la tierra de Moab. Pero dice que en el versículo 13, los esperarían ustedes hablando de sus hijos. En la tierra bíblica en este tiempo, ninguna mujer podía casarse si no era con alguien que estuviera dentro de la familia de Elimelech o Noemí. Por tanto, ella le dice, usted no tiene ninguna esperanza de casarse. Primero, ya estoy muy anciana. Aunque yo me casara, ustedes tienen que esperar que mis hijos tengan 30 años. No ahora que nos casamos con 18, 16, 15, 13, 12, hasta no se sabe cuál edad. Si esperas hasta los 30 años, vas a ser tan viejita como yo.
Y ya no hay nadie, no me quedó nadie de mi descendencia porque mis 2 hijos han muerto. Pensaba ella en medio de su situación o su crisis. Pero Dios, no cabe duda que estaba trabajando en la vida de ellos. Y es algo que Noemí, en medio de todo este colapso que ha caído su familia, ella no pudo ver que el culpable de todo esto era su esposo y era ella. Por eso ella, como siempre hacemos nosotros los seres humanos, culpó a Dios. Dios fue el que ha traído amargura y desdicha a mi vida. O sea, ella no pensó, tomamos una mala decisión al alejarnos de la vida religiosa y espiritual del pueblo de Dios. No, Dios es el que ha causado esta tragedia en mi vida. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos acompañe en nuestros planes, porque así somos nosotros. Así somos nosotros. Que hacemos lo que queremos hacer y que después Dios nos acompañe en nuestros planes cuando no hemos tenido en cuenta nada de nuestra relación con Dios. Queremos que Dios embarque con nosotros en nuestras decisiones. Y si nos fallan las cosas, entonces Dios es el culpable porque no salieron las cosas como yo pensaba que iba a salir. Y vivimos en un tiempo, en el tiempo de hoy, la iglesia, principalmente dentro de la iglesia, si todo va bien, está Dios. Si hay comodidad, está Dios. Si perdiste el trabajo, vas a tener un trabajo mejor. O mejor tienes uno peor que tenías anteriormente. Si me divorcio, voy a tener una mejor mujer, un mejor hombre. O mejor tienes otra peor mujer o peor esposo que tenías anteriormente. Si Dios cierra esta puerta, abre la otra puerta. A lo mejor te cierras todas las puertas. No confunda tu forma de pensar con la forma de pensar de Dios. Pero vivimos en una cultura con una teología tan mala que si todo me sale bien, ok, ahí voy porque ahí está Dios. Eso pensó Elimelech. Todo me va a salir bien porque en Moab no hay hambre, hay prosperidad y Dios está conmigo. Marchémonos, mudémonos, agarremos el camión de Yuhu y mudámonos hacia la tierra de Moab. Realmente en nuestra vida tiene que haber aflicciones. La vida del creyente, la vida del seguidor de Cristo es una vida de sufrimiento. Es una vida de angustia, de aflicciones. Es una vida que realmente sabemos que va a suceder, pero también sabemos que Dios conoce cada una de nuestras aflicciones. Y que Dios está en medio de nuestras aflicciones. Que el creyente y el no creyente sufren lo mismo que nosotros. Él pasa hambre, a él le da el cáncer, a él pierde el trabajo, él se divorcia, los hijos se rebelan contra él. Lo mismo que le pasan a ellos nos pasan a nosotros. La diferencia entre una persona y otra es que el creyente, todo este sufrimiento obra para bien de aquellos que Dios ama. Porque el propósito del sufrimiento es santificar la vida del creyente. Es una aflicción que Dios entonces va a usar en esta historia de estos 4 capítulos para santificar no solamente a Noemí, sino a Ruth, a Boaz y a otros que se incorporan en esta historia. Es una aflicción que Dios usará y usa, porque nada sucede en nuestras vidas por casualidad. Cada aflicción que toca nuestras puertas, Dios no la va a perder. Dios la va a usar para santificar la vida de su pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos a nosotros, en medio de las aflicciones, no piense en la economía, no. No piense que el problema lo tiene su vecino o la otra persona. Piense que Dios quiere santificar en mi vida a través de esta situación, a través de esta crisis. Pero nuestra tendencia es huir y pensar que nosotros vamos a resolver, cuando realmente Dios quiere santificar algo en nosotros. Dios es un Dios que provoca esa santificación en nosotros con un propósito, y es llevarnos a la imagen de Cristo.
No cabe duda que este libro o este capítulo nos enseña a sufrir de una forma diferente. Porque usted no va a dejar, no va a parar de sufrir como prometen por ahí la gente. O si usted sufre por falta de fe, Ruth tenía más fe que posiblemente que cualquiera de nosotros aquí reunidos y todas las comunidades de fe. Sin embargo, ella tocó un tema clave para el pueblo de Israel. Cuando ella decide regresar a la tierra de Belén, ella había decidido desconectarse de su familia, de su nación, de su religión. Y eso no cabe duda que es fe, y fe no la pudo producir Ruth. Fe es un regalo que Dios nos da. Así que Dios le regaló la fe a Ruth para que ella hiciera y le enseñara a Israel que ella no estaba actuando como Amalek, que él prefirió separarse de la adoración y ahora pone un personaje que decide unirse a la adoración y a una nueva familia que no es su familia de sangre. Y esta es la otra enseñanza que nos da a nosotros en el siglo de hoy. Nosotros tenemos dos familias. La familia Sánchez, de mi sangre, y la familia de Dios. Si usted nota en el pasaje, ella está haciendo un cambio de su familia de sangre a una nueva familia que es la familia de Dios. Su familia de sangre adoraba a Quemos. La nueva familia que va a ser adoptada Ruth ahora es la familia que adora al único Dios verdadero. Aquí no tenía una familia, tenía una familia de sangre, pero no tenía una familia de fe. Aquí Dios le provee una familia de fe. Eso nos lleva a pensar entonces que es más importante la familia de fe que mi familia Sánchez. Cosa que hoy muchos de ustedes siempre están equivocados. Que creen que tu familia debe ser por encima de la familia de Dios. Por eso ella decide dejar su familia de sangre por una nueva familia. Porque esta familia es su familia ahora. Porque un día el Mesías derramaría su sangre para limpiar todos los pecados e incorporarla a la nueva familia. La familia de Dios. Y esa enseñanza nos trae Ruth a nosotros. La verdadera familia entonces es la familia de Dios. No es tu familia. No es tu mamá, no es tu papá, no son tus hijos. Es la familia de Dios que si tus hijos creen en Cristo y tu familia cree en Cristo, son parte de la familia de Dios. Pablo dice, ahora somos nueva criatura, ahora pertenecemos a una nueva familia. Eso es lo que está hablando Ruth. He decidido por la fe que ahora Dios ha depositado en mí, entre escoger de mi familia de sangre, he escogido la familia de Dios. Ahora voy a ser parte de esta familia donde Dios habita, donde Dios bendice a esta familia y donde allí se adora a Dios. Y es un tema importante lo que está decidiendo Ruth. Es la adoración a Dios. Si me quedo en Moab, si me quedo con mi familia, si me quedo llevándome bien con mi familia, asociado con mi familia, tengo que seguir adorando a Quemoc. Pero si decido por el Dios de Noemí, por la nación de Noemí, ya no voy a adorar a Quemoc. Voy a adorar al Dios verdadero. Al Dios que estará conmigo hasta el fin. Por eso dice, hasta que la muerte nos separe, Noemí. Yo estaré contigo y estaré con tu Dios y estaré con tu pueblo. Y le voy a decir por qué. Cuando ella regresa, ella le dice a las mujeres, no me llamen más Noemí. Llámenme a una mujer amargada. Una mujer malhumorada. Porque la mano del Señor me ha afligido. Me ha hecho desdichada. Ella fue honesta. Pero ahora puede ser honesta porque se ha encontrado con una comunidad de fe que entiende su problema.
Muchos de nosotros cuando les preguntamos, ¿cómo usted se siente? Usted dice, bien. Cuando es mentira, usted no está bien. Noemí le preguntaron, ¿cómo tú estás, Noemí? Ella dijo, no, estoy muy bien. Se me murió el viejo, se me murieron los 2 hijos. No, me quedé sin dinero. Estoy chévere. Yo voy de victoria en victoria. Ella no dijo, tengo que decirte la verdad. Así es como se siente mi corazón. Creo que Dios se ha olvidado de mí. No ha tenido compasión de mí. Ella fue honesta. Y Dios acepta la honestidad. No engaña a Dios, porque Él es soberano. Él sabe cuando usted no está bien, cuando usted tiene dudas, tiene problemas. Realmente no entiende lo que Dios está haciendo. Y ella abre su corazón no solamente al Dios de Israel, abre su corazón a la iglesia. Porque ella sabe que el pueblo de Dios es el pueblo que Dios usa para santificarnos a nosotros. Fuera de la iglesia no hay santificación. La iglesia está establecida por Dios para santificar tu vida, para santificar mi vida. Pero huimos de esta familia como si esta familia solamente es un grupo de creyentes que venimos a pasarla muy chévere aquí o porque no tenemos nada que hacer durante este tiempo. Somos el pueblo de Dios, donde Dios nos reúne para celebrar el Dios de la providencia, el Dios de la soberanía, el Dios que es bueno, pero el Dios que quiere santificarme dentro de la comunión de su pueblo. Y para que yo pueda hablar con el pueblo de Dios, con una mujer, con un hombre, y abrirle mi corazón, y pueda orar por mí, y pueda mostrarme su misericordia, y pueda darme una palabra de consuelo. Pero somos tan falsos que decimos que siempre estamos bien. Y después vamos y buscamos consejos en la familia que no conoce a Cristo, o en las amigas o en los amigos que no conocen a Cristo, y no venimos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es cierto que ella estaba amargada, pero ella estaba siendo honesta. No es que ella había perdido su fe en el Dios de Israel. Ella estaba siendo honesta con Dios. Y Dios quiere que usted sea honesto con Dios, que usted le hable a Dios lo que hay en su corazón, así de crudo que sea. Creo, Señor, que esta aflicción ha venido de tu mano. Sé que tú eres bueno, pero ayúdame, Señor, a entender que tú eres bueno, aunque ahora estoy dudando de tu bondad, Señor. Sé que tú eres bueno, ayúdame, oh Dios, en mi incredulidad. Y Dios responde nuestras oraciones y Él acude a ayudar a su pueblo. Porque Él sabe que su pueblo lucha por entender ese gran amor de Dios por nosotros, que hay veces no lo vemos, pero Dios es amor. Muchas veces no buscamos ayuda en la gente porque tenemos una mala teología sobre la iglesia. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que experimenta a Dios en la vida cotidiana, en medio de su sufrimiento. Noemí no niega su realidad porque le está diciendo a sus hermanas, necesito la ayuda de ustedes. Necesito luchar con esta amargura que hay en mi corazón. Y ustedes pueden ayudarme. Es lo que le está diciendo Noemí. Si Noemí le hubiera dicho, mira, estoy bien. El esposo mío era un cabezón y se confundió. Mis hijos fueron tan brutos que les dije que no se casaran con las moabitas y se casaron. No, ella dijo, Señor, sé que pudiste haber hecho algo, pero no lo hiciste, no cambiaste la situación. Y me siento así, Señor, ¿qué puedo decirte? ¿Que soy la mujer más feliz del mundo? ¿Que realmente creo totalmente en tu soberanía y en tu providencia? Vengo delante de ti, oh Dios, y de tu pueblo porque necesito de tu gracia. Y eso es Jesús. Jesús es nuestro refugio. Dios, ¿sabe una cosa? Lo único que Dios nos permite preguntarle a Él es, Señor, no por qué estoy sufriendo. Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida para santificarme? Es la única pregunta que podemos hacerle a Dios. Oh Dios, ¿en qué área de mi vida tú me estás santificando? ¿Qué has provocado? ¿Qué has utilizado todo esto en mi vida?
hay que ser honesto con Dios. No podemos engañar a Dios. Porque usted puede sonreírse y decir, oh, estoy happy, estoy feliz. Y por dentro usted no está feliz, no está contenta. Y Dios entiende nuestro proceso de santificación. Que en los momentos en que más amamos a Dios, nos suceden cosas tan trágicas como le pasó a Noemí, a Abimelech y a sus 2 hijos. Que en vez de irnos de mejor en peor, de mejor en mejor, nos fue de peor en peor. Pero aún así, Dios quería regresar a Noemí a la comunión con su pueblo. Dios quería traer a Noemí a la adoración de su Dios, pero tenía que arrastrar una nueva persona, moabita, no israelita, a que se uniera a esta nueva familia, la familia de Dios. Ese será el propósito del sufrimiento, alcanzar a una persona. Concluyo entonces, como concluye el capítulo 1. Así como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la moabita, cuando llegó a Belén. ¿Se acuerdan cuando salió de Belén? ¿Cómo estaba Belén? Dice que había un gran hambre. Y termina el capítulo 1 y dice, comenzaba la cosecha de cebada. Vino la esperanza. Vino otra vez la mano providencial de Dios en la vida de su pueblo. Y esto nos enseña a nosotros a que podemos tener 3 actitudes en nuestras vidas. Podemos ser como Abimelech. Yo lo sé todo. Yo puedo dirigir mi vida. Yo puedo guiar mi familia con lo que yo aprendo, o lo que aprendí, o lo que hicieron mis padres, o lo que hace mi cultura. Esa es la primera enseñanza. ¿Actúas a veces como Abimelech? En que tomas decisiones desconectadas de tu realidad con Dios. Lo segundo que puedes conectarte es con Noemí. Que cualquier crisis que estás pasando te llevan a la amargura, te llevan a alejarte de Dios y culpar a Dios. Pero la tercera sería ser como Ruth. Esa fe inquebrantable en medio de cualquier crisis. Ella regresaba, según Noemí, ella vino con las manos llenas y regresaba con las manos vacías. Ruth regresaba con las manos vacías porque no tenía a nadie en Belén. Su familia, sus padres no estaban en Belén. Su cultura no estaba en Belén. Sin embargo, ella, que Dios no le había hablado, no le había dado el mandamiento de irse de Moab, sino que Dios, al revelarse a través de la fe, pudo realmente tener la visión de que el Dios de Israel se encontraba allí en Belén. Y que el pueblo de Dios estaba allí en Belén. Y que allí en Belén, en esa nueva familia, con ese nuevo Dios, Dios iba a proveerle, Dios iba a cuidarla, Dios iba a protegerla en medio de una situación donde nada era seguro para ella, pero todo estaba predestinado por Dios. Quiero terminar entonces. Si Dios es soberano y Dios es bueno, entonces tenemos que empezar a ver la mano providencial de Dios en todas nuestras vidas. Dios quiere santificarnos. Dios quiere que nosotros en medio de cualquier circunstancia no huyamos de Belén hacia la tierra de Moab. Dios quiere que corramos, como dice el Salmo 90, el Señor es mi refugio de generación a generación, a generación y a generación. Él es mi refugio. En Él estoy seguro y segura. Que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros y podamos aprender cuando tengamos que enfrentarnos a la vida y tomar decisiones. Nunca desconecte nada de su vida, de su relación con Dios. Dios
es soberano y Dios es bueno. Piense siempre, Dios es bueno. Nunca dejará de ser bueno con su pueblo. Amén. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra.